Yo estaba un poco desconectado del día a día, en inglés se dicen en los trenches, con los reps y las herramientas que ellos estaban utilizando y me estaba sintiendo como que me estaba quedando en el pasado, y tenía miedo de volverme dinosaurio, entonces aquí me está gustando la experiencia, estoy armando el tech stack, go to market, outbound. Pero al final llega un momento que es la escalabilidad es exponencial, porque pasas de ser solo tú a tener un equipo de 70 80 personas. ¿Cómo manejas esa escalabilidad sin perder la cultura, sin perder ese hustle? Teníamos una cultura muy fuerte, pero un ambiente laboral rico y que la gente tenga energía y ganas de ir al trabajo todos los días porque lo pasa bien con sus amigos and you're having a good time, right? Oye, si yo me quiero expandir aquí, ¿cómo debo hacerlo? ¿Debo contratar a alguien que está allí? ¿Es más efectiva las llamadas en frío? ¿Es más efectivo el email? Uno no se debería aferrar a una u otra metodología y tener como que favoritas, es ser consciente de quién es tu cliente, quién es tu ICP. Pues muy buenas, Paul. Bienvenido a un workshop de Revenue Squared. Un placer tenerte por aquí. Para la que no te conozca, ¿no? Que eres miembro desde hace ya tiempo en la comunidad, pero para quien no te conozca, ¿quién es Paul y por qué estás aquí? Sí, bueno, para dar la respuesta corta, larga, después de graduarme del MBA en MIT, de hecho sin querer con la camiseta puesta, quedé en HubSpot. Los fundadores fueron de MIT, entonces reclutaban a menudo en MIT. Yo cuando me uní a la empresa, tipo 2011, éramos como 220 personas, facturando como 50 millones de dólares por año. Me quedé ahí casi 12 años en HubSpot, toda una vida, nunca me imaginé quedarme tanto tiempo en la empresa. La verdad que cuando me uní era mi primera experiencia en ventas y primera experiencia en tech, entonces bastante inocente. Y dije, si esto dura 2 años es un éxito, si yo no fracaso en 2 años es un éxito. Nunca me imaginé quedarme más de una década. Cuando salí de la empresa ya éramos como 5,000 personas y facturando casi 2 billones de dólares por año, entonces todo un aprendizaje extraordinario, como un segundo MBA. Y en paralelo tuve el gran beneficio de establecer la unidad de ventas para Latinoamérica. Entonces, en adición de ver todo ese crecimiento macro de la empresa, pude con mis propias manos ensuciarme, tener esa experiencia, yo le digo intrapreneur, no entrepreneur, porque lo hice así con un poco ese safety net de la empresa, pero lanzando LATAM desde ceros y creciéndolo hasta unos 80 millones de dólares en facturación anuales en el momento de mi salida. Y posterior me he dedicado a consultoría, advisory, fractional leadership work en ventas. Recién en marzo me uní a una startup pequeñita de 6 personas aquí en Boston, facturando menos de 1 millón de dólares, con el propósito actualmente de forzarme a ser de vuelta un individual contributor y aprender a utilizar las nuevas herramientas de IA del momento, del futuro, porque si estoy siendo honesto, cuando salí de HubSpot ya como un second line leader, yo estaba un poco desconectado del día a día, en inglés se dicen en los trenches, con los reps y las herramientas que ellos estaban utilizando, y me estaba sintiendo como que me estaba quedando en el pasado, y tenía miedo de volverme dinosaurio, entonces aquí me está gustando la experiencia, estoy armando el tech stack, go to market, outbound, desde ceros, herramientas como clay.com, entre otras, y pues en eso estamos. Bueno, tú al final empezaste a construir pipeline por tu cuenta, haciendo esos late nights, esos weekends, ¿no? En tu experiencia, esa apertura, y es verdad que fue hace tiempo, ¿no? Pero esa apertura de mercado o cómo recibe México o Latinoamérica, pues el cold calling o los emails, ¿cómo fuiste más exitoso en la apertura de pipeline, ¿no? ¿Qué metodología fue igual la más exitosa? ¿Crees que ha cambiado con el tiempo? Porque muchas preguntas, ¿no? Cuando hablamos con gente que trabaja para diferentes mercados es, oye, si yo me quiero expandir aquí, ¿cómo debo hacerlo? ¿Debo contratar a alguien que está allí? ¿Es más efectiva las llamadas en frío? ¿Es más efectivo el email? En tu experiencia, ¿qué era en ese momento? ¿Crees que ha cambiado mucho? ¿Cómo está la situación?
Sí, no, muy buena pregunta y actualmente creo que es una buena oportunidad de hacer un poco como que de zoom out y responder primero, no a nivel LATAM, pero a nivel más general, en decir que yo me considero agnóstico en cuanto a estrategias de go-to-market, right? Y entonces en HubSpot tuve el gran privilegio de poder aprenderme y utilizar varias. Entonces, inbound marketing, outbound selling, channel-based sales, community-based sales, product-led growth. Y lo que yo aprendí es que uno no se debería aferrar a una u otra metodología y tener como que favoritas, es ser consciente de quién es tu cliente, quién es tu ICP, a dónde se encuentran en el mundo virtual o incluso en el mundo físico y cuál es la manera más fácil de llegar hacia ellos. Right? Entonces, hoy en mi startup Telescoped, actualmente a donde se me facilita mucho encontrar mis clientes, que en HubSpot no era así, es en eventos físicos. Yo tengo el beneficio de vivir en las afueras de Boston, entonces no se me hace difícil ir a Boston 2 o 3 veces por semana a distintos eventos, hacer networking. Y en cada evento que voy puedo fácilmente dar 2, 3, 4, 5 prospectos, right? HubSpot, lo que aprendí bien rápido era que el go-to-market que más se me facilitaba en el comienzo era partner sales. ¿Okay? Entonces, yo cuando inicié en HubSpot, antes de HubSpot ampliarse internacionalmente, la única segmentación de go-to-market que nosotros teníamos eran ventas directas y ventas por canales. En ese momento ni siquiera teníamos segmentación de small business, mid-market, enterprise. Y cuando me dieron la luz verde de desarrollar Latinoamérica, el vice de ventas me dijo, dude, you can do whatever you want. Yo no conozco Latinoamérica, no sé la mejor manera de generar ventas. Si quieres vender directo, hazlo. Si quieres vender por canales, hazlo. Y me convertí en el primer vendedor híbrido en la empresa de poder vender direct o por canales. Y primero yo pensé que eso era un gran beneficio y dije, oh, this is amazing, nothing's gonna stop me, puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero rápidamente encontré, como dicen en inglés, Jack of all trades, master of none. Eso en español tiene también su frase que es aprendí de todo, maestro de nada. Exactamente. Rápido encontré que mejor era especializarme en uno o el otro y secundariamente lo que encontré era que canales me daba dos beneficios. Uno, me daba escalabilidad. Entonces, si yo tenía 10 canales buenos, yo podía darme el lujo de dormir o irme de vacaciones o de lo que sea y todavía tenía la maquinita que seguía generando pipeline y ventas para mí. En Latam, en ese momento, estamos hablando 2012, 13, 14, prehistoria casi ya, todavía era un mercado en cual se vendía mucho face to face, right? Incluso en el comienzo para mí yo tenía que evangelizar el concepto de inbound marketing en Latinoamérica y convencer a las empresas que generar demanda en el mundo virtual era una estrategia válida y que generaba retorno. Entonces, y había gente que era escéptica, que no, it has to be in person. Pero bueno, entonces como HubSpot siempre fue y sigue siendo una empresa de ventas meramente inside sales sin Sí. venta de campo, mis canales eran mi venta de campo. Entonces de nuevo, yo pude haber escogido inside sales, pero me di cuenta que de esa no era la manera más efectiva y eficaz de alcanzar a mi cliente, right? Mi cliente en ese momento, los early adopters me hablaban virtualmente. Muchos, ya del late o del majority, no los early adopters, todavía les gustaba esa interacción, física y yo necesitaba un intermediario y mis canales eran ese intermediario para mí. Comentabas un poco cómo ibais contratando, ¿no? Que llegabais a cuota y demás, pero al final llega un momento que es la escalabilidad es exponencial, porque pasas de ser solo tú a tener un equipo de 70 80 personas. ¿Cómo manejas esa escalabilidad sin perder la cultura, sin perder ese hustle, teniendo toda la forma? ¿Cómo manejasteis ese cambio? Bueno, ¿cómo manejaste tú ese cambio, ¿no? Porque al final no es pequeño. Respondería en dos partes. Una es to actually give a shit about the culture. Entonces, he trabajado con muchas empresas
como advisor y culture, la cultura para ellos es un afterthought, right? Es como que no le dan la importancia necesaria. Y es muy interesante porque en HubSpot, en LATAM, teníamos una cultura muy fuerte y eso era gracias a mi colega David Torres y yo que le damos mucha importancia a la cultura y generar un espacio, en inglés dicen con psychological safety, pero un ambiente laboral rico y que la gente tenga energía y ganas de ir al trabajo todos los días porque lo pasa bien con sus amigos and you're having a good time, right? Y eso era muy marcado contra la cultura del equipo en Norteamérica. Nosotros incluso nos dimos el nickname La Familia y hicimos hacer camisetas y los emails, los meetings, era la familia, la familia, la familia. Entonces ya nos conocían como la familia. Y tuve una colega que se fue de HubSpot a estudiar, a hacer su maestría en Francia y luego she got rehired en HubSpot en Francia suponiendo que la cultura iba a ser igual y ella me escribía por WhatsApp y mira, dude, es otra empresa aparte, lo que teníamos en la TAM nunca me di cuenta, era tan particular y especial, entonces eso es uno. Y dos era, you don't hire to meet the bar, you hire to raise the bar, ¿ok? Entonces estás siempre buscando el mejor talento posible y no simplemente alguien que sea igual de bueno como mí o mi mejor sales rep, pero no, que venga y supere a mi mejor sales rep, right? Y lo que sucede ahí es que hay que tener la paciencia, esperar y contratar las personas correctas y no dejarse llevar por la ansiedad o la presión. Es algo súper incómodo, y también es un balance, pero para ser más específico, en HubSpot pues yo pasé mucho tiempo y viví por varios esquemas de compensación de managers, right? O de performance measurement de los managers. Y en un periodo, la cuota del manager estaba atada al headcount del equipo. Y entonces, si se me iba un sales rep o si yo tenía un hiring target de abril y yo no hacía ese hire, yo igual iba asumiendo la cuota. ¿Right? Entonces, supongamos que tengo 5 reps y se me va uno, por más que sea inesperado, yo igual debo la cuota de los 5. O si tengo un rep that I have to hire in April y llegamos hasta julio y yo no he contratado a esa persona, esa cuota ya se me va sumando a mi cuota y te genera un gap. Y entonces muchos managers yo vi que a las apuradas llenaban el asiento por la incomodidad que generaba ese gap. Y yo llegué en un momento que I remember I was down 2 reps y yo seguía fiel al concepto de hire the right person y yo era súper incómodo porque tuve varios meses al hilo que día 1 del mes yo ya empezaba en menos 20% de mi cuota. Right? Yo sabía que tenía que ser 120 just to hit the mark, right? Y entonces uno sufre mucho ahí, pero yo decía, yo no quiero, can't afford to just hire cualquier persona que luego va a performar al 80, 85%, ni siquiera al 100%. Necesito contratar a alguien que me va a performar consistentemente al 125, 130, 140%, because that's what I need to scale the region. I need all-star tras all-star tras all-star para lograrlo. Entonces, no sé, eso me funcionó a mí.